Ahora sí, oremos. Amado Padre Celestial, sabemos que en la creación Gracias, Señor. tú hiciste posible que creciera todo alimento para que cada día tengamos que comer. Sabemos, amado Jesús, que tú nos has dicho que no nos preocupemos de nada y que siempre vas a cuidar de nosotros. Ayúdanos, amado Padre, a confiar en tus promesas, a confiar en tu providencia, en tu poder y que siempre que nunca nos va a hacer falta nada, porque todo lo puedes y todo lo cumples, Señor. En el nombre de Jesucristo te alabamos. Amén. 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 Bien, pues bienvenidos oficialmente a la lección 2 de nuestro curso, la obra del Salvador, la Biblia, la obra del Salvador. Jesús alimenta a los 5,000 y camina sobre el agua. Otra vez combinamos dos historias, porque sí se pudo. En 22, 23 versículos pudimos cubrir unos versículos. Nuevamente les recuerdo que la palabra clave, la única regla que hay es siempre respetar la palabra de Dios, respetarnos el uno al otro. Comencemos con una actividad de apertura. Voy a pasar a alguien de la sala de espera. Listos. Ok. ¿Por qué suponen ustedes que Dios nos ha dado esta historia de Jesús alimentando a los 5,000 personas, y otras historias también, en los 4 evangelios y no nada más en uno? Hay historias de la vida de Jesús que solamente aparecen en un evangelio y hay otras historias que aparecen en todos los 4, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pues, ¿por qué suponen ustedes que Dios nos dio 4 evangelios y no nada más un solo evangelio? ¿Ok? Es una pregunta que les planteo y a ver qué opinan ustedes al respecto. ¿Por qué 4 evangelios? ¿Por qué poner esta historia en los 4? Si desean aportar, pueden bien levantar la mano en la aplicación o todavía somos un grupo no tan grande. También pueden pedir la palabra, pedir el micrófono. Javier, levanta la mano primero. Señor Javier, ¿qué supone usted que Dios nos ha dado Pastor, 4? bueno, este, pues el alimento, ¿cómo le podía llamar yo? El alimento que utilizamos los seres humanos es importante. Aunque si vemos la historia, Jesús estaba enseñando antes, estaba dando el alimento espiritual y ya después el alimento del ser humano, el alimento que necesitamos. En esta historia viene combinada las dos. Dice que estaba primero enseñando y ya después el alimento necesario. Es importante porque hasta el Padre nuestro nombra, danos el pan nuestro de cada día. Entonces, el alimento es importante. Jesús fue tentado por el enemigo también en el alimento. Entonces, creo que el alimento espiritual es importante, pero también el alimento que necesitamos los seres humanos. Pues creo que esta historia es en esa óptica. Sí, gracias, señor Javier. Gracias. Sí, una palabra clave es alimento en estas historias, tanto en físico y espiritual. Muy bien. ¿Quién más desea opinar? Ok, señor Manuel. Perdón. Primero señor Manuel Pérez, después José Manuel, perdón. Y después señor Isaac. Entonces, Manuel Pérez, luego José Manuel. Bueno,
respondiendo a la pregunta que usted dice, o bueno, lo que yo pienso, de que por qué están escritos 4 evangelios tan distintos. Yo pienso que es como para un testimonio de lo que vio cada uno, ¿cierto? O lo que percibió cada uno cuando anduvo caminando con Jesucristo. Por eso que, por ejemplo, en el libro de Juan hay otros relatos o otra perspectiva de lo que él vio caminando con Jesús. En el libro de Mateo hay otra perspectiva. Lucas no caminó con Jesús, por eso, y él tiene los relatos que juntó. Entonces son como relatos que ellos juntaron o el Espíritu Santo le hizo, ¿cierto?, escribir para que se formara la palabra de Dios, yo creo, para testimonio, para que no todo sea igual, pero al mismo tiempo todo concuerda, o sea, todo se enlaza. No son todos testimonios iguales, pero todo se enlaza de una forma perfecta. Yo pienso que eso igual lo permitió el Señor para que no hubiera, no sé, pues como un conflicto de incredulidad, que la gente dice, no, pero ¿cómo aquí? Si los hombres son los que escribieron la Biblia, y la palabra nos enseña que es inspirada por Dios, o sea, por el Espíritu Santo. Yo pienso que va por ahí lo que usted nos preguntaba sobre por qué hay evangelio. Además, el apóstol Juan dice, en el final de su evangelio, según San Juan, que él podía haber escrito muchos libros, millones de libros, que se pueda llenar el mundo de libros con los relatos de Jesús. Pero ellos escribieron, yo pienso, lo que el Espíritu Santo le entregó. Sí, gracias, Manuel. Gracias por sus comentarios. Muy buenos comentarios. Okay. José Manuel de Chile. Gracias, pastor. Estaba buscando ahí un apunte que en uno de los cursos lo vimos con respecto al Evangelio. Bueno, se sabe que el Evangelio más antiguo es el de Mateo. Hay un término en teología con respecto a los 4 evangelios. No sé si acaso el término es sinóptico, en el cual cada evangelio se basa a través de el de Mateo. Bueno, pero lo importante de esto es que son 4 visiones distintas, siendo para mí la más importante es la de Lucas, siendo un médico ateo, dice la historia que era ateo, y dentro de la investigación se transformó al cristianismo porque pudo conversar con las personas o pudo ver a las personas que participaron en los milagros y en todo eso. Ahora, si nos vemos también en el contexto histórico con respecto a este pueblo y a los fariseos, debemos de entender, y cuando nosotros leemos los evangelios, siempre le pidieron al Señor una prueba, una muestra. Ellos siempre pedían pruebas físicas o milagros u otra cosa para comprobar o para afirmar que Él era el Hijo de Dios. Hasta ese entonces, porque ahora recordemos que nosotros vivimos por la fe. Y esta parte de la historia que fueron escritas posterior, cuando ya partió el Señor, y quedó como relato para nosotros, claro, es una fuente y es una verdad, y que lo más importante es que no existe contradicción entre los evangelios. Por lo tanto, y también históricamente es comprobable cuando ellos nombran sitios, lugares, monedas, pesos que existieron a través de la historia, no así como otras religiones que nos hablan de ciertas historias, cierto, que ni siquiera existen. Por lo tanto, es un relato verdadero, coherente, no existe contradicción, y que en ese entonces, vuelvo a repetir, pedían milagros, señales, y hoy día solamente nosotros creemos por fe. Eso quería aportar, pastor. Gracias. Excelentes comentarios, todos. 100% de acuerdo con todo lo dicho. Señor Isaac y después nuestra amiga Iris. Buenos días, pastor. Buen día. Por estudios generales y por lo que nos dijeron, quienes nos han enseñado, está determinado de que cada evangelio está dirigido a una sociedad determinada del mundo conocido de ese momento, ¿no? En el caso de Mateo está más enfocado para la sociedad judía. Y a la sociedad judía había que convencerla de que Cristo era el Mesías
¿Y cómo hacerlo? A través de milagros, me imagino. Entonces, eso es lo que hizo Jesús. Por eso es que está registrado solamente en el Evangelio de Mateo y no en los otros, pues, porque los judíos tenían que saber muchísimo más de Jesús, no así los otros, que también tendrían que haber sabido de Jesús a través de los milagros, pero no con tanta importancia o tanta necesidad que tenían los judíos. Gracias, pastor. Gracias, Isaac. Es cierto lo que dice usted de que parece que ciertos evangelios fueron dirigidos a ciertos grupos. Por ejemplo, parece que Mateo fue escrito para los judíos principalmente, o primeramente, y ahora para nosotros, pues obviamente también. Marcos parece que fue un poco más para los gentiles, así en adelante. Y eso, de hecho, eso como nos comentó José Manuel, ese tema se explica en otro curso, me parece que es la Biblia, la llegada del Salvador. Es cuando se explica la diferencia entre los 4 evangelios. Bien, excelentes comentarios, Isaac. Iris, está haciendo frío hoy allá, Bueno, Iris, ¿verdad? demasiado, pastor. Viera qué frío. Bueno, voy a dar mi opinión, ¿verdad? Sí, Vamos claro a que ver. sí. Bueno, para mí la primera pregunta donde dice que por qué se supone que Dios nos ha dado esta historia y otras, ¿verdad? El Señor en los 4 evangelios habla diferentes, así lo he entendido yo. Y otra cuestión ahí con los 4 evangelios es porque Dios nos da a demostrar, existe, que es un solo evangelio, pero Mateo nos muestra, ¿verdad? Mateo nos muestra que él fue un recaudador de impuestos. Ese, según entiendo yo, ¿verdad? Que era Leví, si no me equivoco, o estoy mal. Lucas, a pesar de ser un doctor, un hombre, ¿verdad? De mucho, sabía mucha letra. De hecho, Lucas escribía muy perfectamente. Pero Dios también nos demuestra que en los 4 evangelios también, si usted analizamos, vemos que Pedro, a pesar de ser un pescador, fue un hombre que tuvo inspiración del Espíritu Santo y también escribió algo ahí, ¿verdad? Él cuenta algo ahí, él habla de Cristo ahí. Los 4 evangelios, si nos ponemos a resumir, son uno solo. Pero el Señor nos está hablando no solo espiritualmente, sino también nos está hablando literalmente. El Señor nos lleva, si usted ve Mateo habla de la alimentación de los 4,000 y habla de 5,000. Hay unas historias que uno aparentemente dice, qué extraño, porque están aquí repetidas. Pero el Señor estaba hablando no solo a los judíos, sino también nos hablaba a nosotros los gentiles. Entonces, a los judíos les habla literalmente porque Jesucristo tuvo el privilegio, ellos tuvieron el privilegio de tenerlo ahí cerquita. A nosotros nos habla literal y nos habla espiritual en sus 4 evangelios. Esa es mi opinión, pastor. Y si estoy mal, corríjame. Gracias, Iris. Gracias por compartir. Y pues qué bueno que esté abrigada hoy. Ok, muy bien. Parece que ya todos tuvieron la oportunidad de comentar. Y bien, yo creo que ya dieron ustedes un buen resumen. Por ejemplo, si 4 de nosotros vamos a no sé, a un partido de fútbol, vamos a un concierto, un convivio, una comida, y luego los 4, cada quien escribe un informe independiente de los demás, sin ver lo que está escribiendo el otro. Cada uno va a contar la misma historia. Concuerdan nuestras historias, pero a la vez cada uno puede incluir diferentes detalles, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo 14, hablando de la alimentación de los 5,000, él deja en claro que fueron 5,000 hombres
sin contar a las mujeres y los niños. Si leen la misma historia en Marcos 6, dice que los discípulos habían estado tan ocupados que no tenían tiempo ni para comer. Y pues Jesús menciona que Jesús tuvo compasión de la gente porque parecían ovejas sin pastor. Y dice que Jesús, esto fue antes de alimentar a los 5,000, enseñó a enseñarles muchas cosas. O sea, no solamente los alimentó, les enseñó muchas cosas. También Marcos agrega el detalle de que cuando se sentaron a comer, los discípulos, Jesús les dijo a los discípulos que los pusieran en grupos de 100 y 50. O sea, fue muy organizado la alimentación de los 5,000 también. El Evangelio de Lucas nos dice que todo esto tomó lugar en un lugar apartado de la ciudad de Betsaida. O sea, Lucas nos dice dónde. Juan 6 cuenta la misma historia y nos dice que subieron un monte. Dice que se acercaba la Pascua. Dice que había mucha hierba, mucho pasto ahí. Juan nos dice que Felipe fue el quien lo vio imposible eso de dar de comer a tantos. E informó acerca de los recursos, que aquí hay un niño que tiene, Juan dice que Jesús dio gracias antes de repartir el pan. Perdón, y Andrés, perdón, es el que llevó al niño a Jesús y el niño es el que traía la comida. Y Juan nos dice que quisieron hacer rey a Jesús a la fuerza. O sea, mi punto es, cada evangelio nos aporta algo, nos ayuda a entender, pues sí, la historia completa, ¿verdad? Los 4 evangelistas, 2 de ellos fueron testigos presenciales, ¿verdad? Mateo y Juan, y 2 de ellos investigaron los sucesos de la obra del Salvador. A lo mejor no estuvieron presentes para todo. Lucas, el médico, como ya nos comentaron, y Marcos, que también se llama Juan Marcos. Bien, ya dijeron ustedes, la alimentación de los 5,000 no es mentira, no es fábula, no es lenguaje figurado, no es un mito ni leyenda, es historia verdadera, literal. Bien. Ok, por eso, unos comentarios acerca de los 4 evangelios. Nosotros nos vamos a enfocar en Mateo 14, 13 al 35. Aunque si ustedes conocen algún detalle que viene de los otros evangelios, Marcos, Lucas y Juan, bien lo pueden mencionar. Marcos 14. ¿Listos? Vamos a repasar nuestras preguntas del paso de considerar. ¿Quiénes? ¿No es Mateo, pastor? Perdón, Mateo, sí, perdón, Mateo 14, del 13 al 35. Sí, perdón, me equivoqué. Mateo 14. ¿Listos? ¿Quiénes son los personajes de la historia? ¿Okay? Para aportar pueden levantar la mano o activar su micrófono. Ángel primero, Ángel y después Javier. Señor Ángel. No le escuchamos, señor Ángel. Señor Javier. Sí, pastor. En la primera historia, pues obviamente Jesús, los discípulos, gente como 5,000 más niños y mujeres. En la segunda historia, pues Pedro, los discípulos, Jesús. Entonces, creo, no sé si teníamos que llegar hasta el 36. Sí, Pero en el 36 pues también es Jesús y pues gente de Genazaret,
Ujú. Entonces, son los personajes que yo tengo aquí en esta historia. No sé si haya más que no haya yo podido ver. Sí, todo bien. Tal vez en el 28, 29, uno de los discípulos se menciona en específico. Ok. Sí, Pedro, Pedro. Ah, sí, ya. Ok. Bien. ya lo habían comentado. Sí, perdón, Javier, perdón. Listos. Pregunta 2. Señor Ángel, ahora sí nos escucha. ¿Me escuchan ahorita, hermano? Ahora sí, ahora sí. Señor Sí, Ángel, ¿cuáles son sí, los dígame. objetos de la historia? Sí, sí, lo que pude captar en lo que es la historia, yo encuentro una barca, Ujú. encuentro 5 panes, 2 pescados, la hierba donde se sentaron también, las 12 canastas llenas de pedazos que sobraron y el borde de su manto al final. Sí, hasta Si ahí. hay alguna más, me pueden ayudar si hay alguna más, hermano. Sí, no, esos son los mismos objetos que yo encontré. Si alguien más encuentra uno, nos puede decir o ponerlo en el chat. Gracias, Ángel. Excelente. Amén, amén. Pregunta 3, seguimos. ¿Dónde ocurrió esta historia? Ok. ¿Dónde estamos? ¿Alguna pista en el texto? Ok. ¿Alguna pista? Ok. ¿Alguien quiere intentar? Ah, Iris, perdón. Creo que Iris levantó la mano. Pastor, Ujú, bueno, díganos. dice que primero, ¿verdad? Se apartó en una barca a un Ujú. lugar desierto, ¿verdad? Sí. Y apartado. Y la gente dice que lo oyó y le siguió a pie desde las ciudades. O sea, el Señor estaba en un lugar desierto y por esa razón, ¿verdad? Le tocó pues hacer el milagro, aumentar el pan y los peces para poder dar de comer a las personas. Sí, no hay mercado cerquita, ¿verdad? Entonces están en las afueras de un pueblo, de una ciudad. ¿Alguien se acuerda? Lo mencioné, creo que hace un par de minutos, que cerca de qué pueblo y para tener barca, pues bueno, necesitamos agua, ¿verdad? Para que haya barca. ¿Qué cuerpo de agua queda aquí cerca? Ok, señor Javier, creo que levantó la mano. Muchas gracias, Iris. Javier. A ver, no le escucho, Javier. No, Ahora sí. yo comentaba que en un monte cerca del lago de Gesaret, entonces eso comentaba yo, Sí, pero exactamente. realmente no sé exactamente bien la ubicación. No, muy bien. Amigos, el lago de Genesaret viene siendo el mismo que el mar de Galilea. ¿Ok? El mar de Galilea No, es el mismo. Bueno, les mencionaba que sí ayuda a veces ver los 4 evangelios. Creo que es el evangelio de Lucas que nos comenta que estamos en un lugar apartado de Bethsaida. Bethsaida es un pueblo, sí, cerca a la orilla del mar de Galilea. ¿Ok? Entonces, un lugar apartado de Bethsaida, cerca del mar de Galilea. Acá tengo en un momentito, voy a compartir un mapa que está un poco borroso, lo acabo de agarrar en internet. No preparé un mapa, pero ahora mismo busqué uno. Voy a compartirlo. Que está un poco borroso, amigos, disculpen, pero yo creo que sí logran ver. Este es un mapa de la tierra pues en el Nuevo Testamento, la tierra donde caminaba Jesús. Acá en el sur
Acá en el sur tenemos Jerusalén, Belén, el Mar Muerto. Todo esto acá en el sur es Judea, ¿cierto? Acá es el Mar Salado o el Mar Muerto. Y hay un río, se puede ver un río corriendo aquí entre dos lagos, dos mares. El Río mar de Jordán. Sí, el mar de Galilea queda en el norte. Eso viene siendo el mismo que el lago de Genezaret. Genezaret. Y acá en el sur, Mar Muerto. Y el río que los conecta es el río Jordán. Y acá en el norte tenemos Galilea. Galilea es donde creció y vivió Jesús. Hizo la buena parte de su ministerio en Galilea, ¿verdad? Por eso dice la luz ha brillado en Galilea de los gentiles. Entre Galilea y Judea queda una región que se llama Samaria, donde vivían los samaritanos. Y ellos eran, digamos, primos nada queridos de los judíos. No se llevaban nada bien. Muchos de ellos habían ido tras ídolos y tenían sangre mezclada con los gentiles y bueno, peleaban mucho los samaritanos y los judíos. Mucho racismo entre ellos. Pero obviamente que Jesús amaba a los samaritanos. Bien, en Galilea en el norte, ahí es donde estamos. Cerca, si ven aquí a la orilla del mar de Galilea, ahí viene Betsaida. O sea, cerca de Betsaida es donde Jesús alimentó a los 5,000. En otro curso hablamos un poco más de la geografía de la tierra de Jesús, pero acá en el norte ven Nazaret, donde creció Jesús, ¿verdad? Sus papás eran de Nazaret. Nació en el sur, en Belén, en Judea, pero creció, vivió muchos años aquí en Nazaret. Caná es donde hizo su primer milagro, ¿verdad? Lo de la boda. ¿Okay? Y vienen Cafarnaum o Capernaum también algunas Biblias dicen. Y Betsaida. Ok, disculpen lo borroso, pero esa es la imagen que encontré hoy para eso. Voy a compartir otra vez el PowerPoint. Listos. Entonces, ¿dónde? Cerca de Betsaida, cerca del mar de Galilea. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió esta historia, amigos? Más o menos. ¿Cuándo? Les doy una pista. Muchas veces podemos ver, por ejemplo, si estamos leyendo Mateo 14, versículo 13, ¿qué sucede justo antes? Eso nos ayuda a poner una historia en su contexto. Señor Álvaro, primero. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Después de la muerte de Juan Bautista y su entierro, ¿no? Todo Sí, indica eso, ¿no? sí. Y acuérdense que para Jesús eso Fue doloroso. Joel, no hay audio. ¿Ahora sí me escucha? A ver. Ya. Sí, hoy sí. Ok, perdón. Sí, se desconectó mi micrófono un segundo. Ok, bien. Entonces, me imagino que emocionalmente Jesús es 100% humano, igual que nosotros. También es 100% Dios, pero la muerte de un ser querido nos impacta, ¿verdad? Okay. También Juan 6:4 comenta que ya se acercaba la Pascua. Ya se acercaba la Pascua. Esto no es, parece que no es la Pascua de cuando dio su vida en muerte, Jesucristo. O sea, a lo mejor estamos como a la mitad de su ministerio. ¿Okay? Bien, y también es interesante, los discípulos habían regresado se puede decir, de un viaje misionero. Los había enviado de dos en dos a compartir la palabra en los pueblos, en las aldeas. Bien, ¿cuál es el problema que ven ustedes en esta historia? Ok, Iris y Ángel tienen levantada la mano, desean aportar para esta pregunta, perdón. Iris, primero, ¿cuál es el problema en esta historia?
Bueno, pastor, el problema, ¿verdad? En la historia, bueno, no tanto es un problema, ¿verdad? Pero el problema es primeramente porque no había comida, ¿verdad? No había comida y los discípulos le dijeron a Jesús que, bueno, que la gente se fuera a comprar, pero Jesús les dijo, denle ustedes de comer, ¿verdad? Ahí puso Dios también Jesús a prueba la fe de sus discípulos. Era la primera, una prueba de fe. Y después, ¿verdad? También cuando los despachó y les dijo que se fueran adelante en la barca, Jesús quería demostrarle a sus discípulos que ellos tenían que tener fe para vivir activos, para tener una vida activa espiritualmente. Entonces, el problema de allí es, primero, que no había que comer y segundo, que los discípulos, Jesús estaba probando a ver hasta dónde tenían la fe ellos. Ese es mi aporte, Gracias. pastor. No, muchas gracias, Iris. Que falta de comida y también pues la prueba de la fe. Excelente, Iris. Ángel, y después creo que Roberto levantó la mano. Ángel. Sí, muchas gracias, pastor. Yo comparto lo mismo que compañera Iris, que en realidad el problema que se detalla físico o humanamente es la escasez de comida. Ese es el primero, ¿verdad? Pero yo lo uno con la falta de fe que se da al principio, porque recordamos también en una parte del video que el punto principal de Jesús no era venir a llenar los estómagos, sino que anunciar lo que es la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación, pastor. Amén. Gracias, Ángel. Muy buen aporte. Si quieren, pasamos directo creo que ya cubrieron bien el problema. Muchas veces, amigos, cuando ustedes están impartiendo una enseñanza con el método de las 4C, en las 6 aquí pueden repasar la historia. Yo creo que eso lo vamos a brincar hoy. Vamos directo a las 7, que es se resuelve el problema que mencionamos de la falta de comida y la falta o la prueba de fe. No sé si Roberto había levantado la mano. Roberto desea aportar. ¿Se resuelve el problema en esta historia, señor Roberto? Sí, profesor, se resuelve porque los 5,000 son alimentados. Es más, sobra 12 cestos de comida. Y también en la segunda historia, Pedro, que también tenía poca fe al cruzar el mar, es consolado por su maestro. Sí, o sea, se puede decir que no aprueba Pedro, pero aún así Jesús sí fortalece su fe por medio de esa prueba, ¿verdad? Y pues por supuesto, Jesús, bueno, no, hay muchos detalles porque juntamos 2, 3 historias. Jesús también sana a muchos enfermos, ¿verdad? Y bueno, excelente. Vamos a la pregunta a la siguiente parte, que es lo de consolidar. De las 4C, captar es la introducción, contar es la historia bíblica, considerar son las 7 preguntas sencillas de repaso de, ok, ¿quiénes? ¿Qué objetos? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué problema? ¿Se resuelve el problema? Eso es el paso 3, considerar. El paso 4 es cuando hacemos la aplicación personal. ¿Okay? 5 preguntas sencillas. ¿De qué trata la historia? ¿De qué se trata? En pocas palabras, yo siempre pido como un título, como de película o episodio. ¿Okay? ¿Alguien desea aportar? Iris, Javier. También pueden aportar en el chat si alguien quiere. Iris, Javier. Pastor. Sí, dígame. Pues título cortito, Jesús es el pan de vida. Jesús, pan de vida, excelente. Sobre todo la versión de Juan 6. Juan 6 es cuando Jesús da todo un largo discurso acerca del pan de vida, ¿verdad? No incluye ese discurso el Evangelio de Mateo, pero
Tiene todo que ver, mucho que ver. ¿Ok? Gracias, Javier. Excelente. Iris. Iris, no le oigo. A ver. Ahora sí. Aquí estoy. Bueno, tratándose, ¿verdad? En lo personal, lo que la historia me está, bueno, porque sabemos que la palabra de Dios es vida y vida en abundancia. Me está enseñando algo tan importante, pastor. Dos cosas. Una, me está enseñando que por la fe yo puedo ver cosas grandes en mi vida y en lo que yo desee. Que esa fe es la que yo tengo que activar. Jesús le da a demostrar a sus discípulos que mientras haya fe, hay activación de milagros. Que la fe hace que un milagro se active, que hace que todo nuestro alrededor cambie. De que mi fe tiene que Creo que Pedro bajó su ahora sí. mirada y perdió su fe. Y Jesús ahí me enseña de que yo nunca debo de bajar mi mirada, que yo tengo que tener siempre mi mirada puesta en Él, creyendo que aunque haya tormenta, Él está conmigo y que Él es el capitán de mi barco. Ese es mi aporte, pastor. Ok, gracias, Iris. Se congeló un momentito el audio, pero después sí agarró y creo que le escuchamos la buena parte. Muchas gracias por su aporte. Me gusta esa frase de que Jesús es el capitán de nuestro barco, ¿verdad? Ok, bien. Otra sugerencia como título sería, pues, Jesús alimenta a la multitud en físico y espiritualmente, ¿verdad? Jesús camina sobre el agua. Jesús provee comida y fe. Esos son unos que yo he escuchado. Jesús provee. Bien, pregunta 2. ¿Qué pecado o pecados me enseña a confesar esta historia? ¿Se acuerdan, amigos? Al leer la palabra, nos podemos identificar con los pecados de la historia. Por ejemplo, alguien tiene una mala actitud algo o hace algo equivocado o pecaminoso, y nosotros también nos podemos mirar en el espejo y decir, yo también, Señor, necesito reconocer ese mismo pecado en mi vida, en mi corazón, y te lo confieso y te pido perdón. ¿Ok? O sea, esto no es momento para señalar el pecado de todos los demás, de, ay, no, que mi vecino, que mi pareja, mis hijos, alguien de mi iglesia. No, esto es personal. ¿Ok? ¿Alguien desea aportar? Okay. Sí, pastor. Ok, Javier. Bueno, yo podía decir uno, pero tengo tres pecados. Está bien. Uno de ellos es, pues creo que no, en mi vida cotidiana a veces no reconozco el alimento diario que me da Dios. Se me hace tan cotidiano que a veces pienso que tiene que llegar porque tiene que llegar, pero mi pecado es, muchas veces no le doy gracias a Dios por el pan el pan que me da día a día. Eso me enseña esta historia. La otra, en la protección. Si vemos que en el lago pues, se alzó la tormenta y Pedro pues dudó, pues no reconozco a veces la protección de Dios. En mi vida tengo que reconocer que día a día me protege Dios. Es una protección que Él tiene destinada para sus hijos. Y el otro es
sanación. Jesús venía Jesús estaba sanando a las personas. Entonces, Dios nos da sanidad y a veces no la noto. A veces hasta cuando pues, me llego a enfermar, noto que es tan importante la sanación. Entonces, sanidad espiritual y sanidad física también. Eso es lo que me enseña esta historia. Tres pecados. No, gracias, Javier. Excelente, muy bien. Marta, ¿quería aportar o no? Perdón. Está muy callada hoy, muy tranquila hoy. Estoy escuchando a mis hermanos. Qué bueno, ok. Perdón, cualquier cosa nos pide el micrófono. Gracias. Veo que señor Álvaro, señor Isaac, Iris. Álvaro primero. Bueno, uno es que nosotros por lo general siempre buscamos las cosas materiales. Ese afán de buscar lo material antes que lo espiritual. Dos, muchas veces la falta de compasión por los más carentes de cosas, ¿no? Muchas veces no compartimos o no queremos compartir, nos alejamos no solo de lo físico, sino de lo espiritual. Yo creo que esas dos actitudes o fallas en lo humano nos alejan mucho de lo que quiere Dios de nosotros. Sí, muchas gracias, Álvaro. Y en el Evangelio de Juan, no sé si se acuerdan, justo después de esto, la gente, la multitud intenta hacer a fuerzas Jesús su rey, pero ellos querían simplemente un rey que les iba a dar pan gratis cada día, ¿verdad? O sea, no lo querían porque perdonaba sus pecados. Ellos nada más querían comida gratis. Puede ser nuestro rey, ¿verdad? Hacen lo mismo los políticos hoy en día, ¿verdad? Para ganar las elecciones. ¿Qué hacen? Para ganar el voto, regalan. Pues, pero no, Jesús dijo no. Y por eso Jesús se fue a solas, ¿verdad? Porque él no quería ser ese tipo de rey. Claro que sí, es el rey de nuestros corazones, pero él no quería ser un simple rey terrenal, como dice Álvaro. Y también la falta de compasión, menciona Álvaro, vemos en Jesús todo lo contrario, ¿verdad? Bueno, eso viene en la pregunta 3, perdón, donde vemos el amor de Dios. Perdón, me adelanto. Isaac, gracias Álvaro por sus comentarios. Isaac. Sí, hermano, muchas veces nos encontramos representados en los apóstoles, ¿no? Rogándole al Señor que haga algo por esa gente, que los mande a su casa o que solucione sus problemas, por lo menos que los guíe a hacer eso. Y Jesús diciéndonos, hazlo tú. ¿No? Y eso es algo que me ha impactado, por lo menos en cada que leo esta historia. Y a veces me encuentro yo diciéndole al Señor, por favor, haz algo. Y Jesús me está diciendo, hazlo tú. Gracias, pastor. Sí, a veces, bueno, lo que le oigo diciendo es la falta de acción de nuestra parte, ¿verdad? A veces estamos pide, ora, pero no queremos hacer nada. Ok, muy bien, Isaac. Iris, último comentario para esta pregunta, amigos. ¿Dónde vemos el pecado en esta historia? Bueno, pastor, la verdad es que el Señor lo confronta a uno día con día. Bueno, a mí me hace ver, ¿verdad? De que mi fe tiene que ser más grande que las tormentas. De que yo reconozco que muchas veces le he fallado al Señor en ese aspecto. A veces veo más grande el problema y a Él lo hago muy pequeñito, ¿verdad? Y yo reconozco también, pastor, de que las personas no se nos acercan a nosotros solo tal vez para que le prediquemos el evangelio, sino que tal vez con una necesidad. Y nosotros a veces pudiéndola suplir, cerramos la mano y decimos que no. Y el Señor Jesús hizo todo lo contrario a lo que muchas veces hemos hecho nosotros, que he hecho yo.
porque yo lo reconozco. Yo reconozco que el Señor Jesús hoy me está diciendo, Iris, tienes que ver que yo soy más grande que tus problemas, que tus dificultades. Tienes que ver que yo soy más grande que todo y que yo soy tu proveedor. Y también, pastor, reconozco de que muchas veces buscamos a Jesús por conveniencia o aceptamos el llamado de Dios por conveniencia y Jesús no quiere eso de nosotros. Él nos demuestra todo lo contrario. Ese es mi aporte, pastor. Y eso es lo que hoy el Señor me ha confrontado con esta palabra y lo acepto y lo reconozco. Y yo sé que mi Padre ya me lo perdonó. Sí, sí, justo como lo describió Iris, eso es lo que estamos buscando con esta pregunta, amigos, que la palabra nos está confrontando con nuestros propios pecados. ¿Para qué? No para llevarnos a la desesperación, sino para que nos lleve al arrepentimiento, ¿verdad? A admitirlo, a confesarlo y a confiar en el pleno y gratuito perdón de Jesucristo. Gracias, Iris, y concuerdo con todo lo dicho por todos ustedes. Me relaciono mucho con lo que dijo Jesús de hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Pues me está hablando a mí, ¿verdad? Y también de tener un corazón frío, como dice Iris, de o solo querer ayudar en lo físico y no en lo espiritual, o lo contrario, ¿verdad? O de solo querer ayudar en lo espiritual perdón, de solo querer ayudar en lo espiritual y no querer ayudar en lo físico. Los dos. Nosotros queremos seguir el ejemplo de Jesucristo, ¿verdad? Que les ayudó de las dos formas. Bien, ¿dónde vemos? Lo repito, amigos, esta es mi pregunta favorita de todo el proceso de las 4C. ¿Dónde vemos el amor de Jesucristo en esta historia? Y hazlo personal. Yo sé que me ama porque... ¿Okay? Ángel y Javier. Bueno, pastor, Perdón. Sí, perdón. yo veo Iris. Ok, Iris. Sí. Yo veo, sí, silencio, por favor. Yo veo el amor de Jesús hacia mí en que Él, todo lo que Él hace, lo hace para bien. Él fue capaz de multiplicar esos panes y esos pececillos. Entonces Él es capaz de multiplicar nuestro aceite, nuestro arroz, lo que tengamos en nuestra cocina. Solamente debemos de creerle y orar. Y yo veo el amor de Dios ahí, porque los discípulos pensaron y dijeron que se vayan a comprar. Pero Jesús dijo, no, esto tiene solución. Yo veo el amor de Dios y lo veo cuando mira a Pedro que se está hundiendo, pero Jesús no lo saca, no le tiende la mano y lo saca para recriminarlo. Solamente le dijo, hombre de poca fe, pero no lo recriminó, le demostró su amor. Gracias, Iris. Muy bien. Creo que Ángel primero y después Javier. Sí, muy bien, pastor, muchas gracias. Basado en historia, para mí, la compasión que tuvo al suplir la necesidad de saciar el hambre de tantas personas, al ver también cuando Pedro se estaba ahogando y él lo que hizo rápidamente, levantarlo, extender su mano, ya tabulado a lo que es mi vida personal, igual, veo que día con día veo la gracia del Señor en mis alimentos, en todo lo que me rodea, pues mi familia, y aparte de eso, no solo el alimento que Él me pone en mi mesa, sino que también este momento que estamos compartiendo todos es un alimento espiritual que gracias a Dios nos ha dotado personas para que nos estén retroalimentando, hermano. Entonces yo ahí veo la gracia divina del Señor, que no solo me está proveyendo mi alimento, mi comida para mi estómago, sino que también el alimento para mi alma. Amén, hermano. Amén, de acuerdo. Dios provee. Ha sido un año complicado el año pasado y yo creo que la economía global fue afectada, ¿verdad? Por lo de la pandemia y todo, pero gracias a Dios, pues nos
nos sostuvo, ¿verdad? Nos sostuvo todo este año y pues hasta tuvimos oportunidades por ser generosos con los demás. ¿Ok? Dios siempre nos sostiene. Álvaro en el chat comenta que ve el amor de Cristo en su compasión y siempre nos tiende la mano, siempre. ¿Ok? Gracias, Álvaro. Señor Javier y después Manuel Pérez. Sí, pastor. La protección de Dios la veo. Concuerdo mucho con lo que ha compartido usted y los hermanos anteriores en la alimentación, el alimento espiritual y el alimento que siempre ha estado en la mesa de nosotros, pero también la salud. Comento un poquito la salud porque hace un año, cuando estaba empezando la aplicación, estaba yo saliendo de un accidente, estaba yo en cama y estuve 3 meses en cama de un accidente automovilístico, bueno, de moto, y entonces siempre he visto la protección en la salud de Dios. O sea, Dios es un Dios integral, nos da alimento, nos da salud, nos da protección. Todo eso cumple nuestro Dios en nuestras vidas. Amén, señor Javier. Okay. Manuel Pérez. Sí, pastor. Bueno, yo veo aquí el amor de Dios, bueno, en lo que Dios nos suple, pero también lo puedo ver en que el Señor nos enseña, por ejemplo, ahí o nos discipula a tener fe. Yo veo el amor de Dios en ese sentido, en que nos enseña a confiar en Él, en fe, y nos ayuda, nos fortalece para que podamos crecer en fe, creyendo en Él, no tan solamente viendo, sino también no viendo nada, pudiendo confiar que Él está también ahí con nosotros. Yo veo el amor de Dios en eso, en que me enseña a tener fe y me suple. Qué bueno. Dios siempre provee necesidad espiritual también. Okay. Bien, pregunta 4. ¿Qué me enseña a hacer o pedir en oración esta historia? O sea, ahora leímos la palabra. Ahora, ¿qué va a cambiar en nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer con lo que leímos? ¿Qué vamos a pedirle al Espíritu de Dios que haga en nosotros y por medio de nosotros? ¿Sí me explico? O sea, esta pregunta es el plan de acción. Señor Isaac primero, después Iris. Sí, pastor, estoy ubicando la persona de ese niño que me enseña a mí demasiado, digo, porque una disposición muy fuerte de dar toda su lonchera y o sea, la historia no comenta de que él haya protestado o haya dicho me están quitando o algo por el estilo. Al contrario, él agarró su lonchera y se lo entregó, me imagino con mucha alegría o algo por el estilo. Entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos hacer posible eso mismo, no? Me enseña el Señor a ser dadivoso. Muchas gracias. Excelente, Isaac. No me había fijado en ese detalle. La persona del niño. Okay. Marta y después Iris. Marta. Bueno, pues a mí lo que me enseña es a activar el querer como el hacer. Las dos cosas van en conjunto, pero sin perder la esencia del alimento espiritual, que es lo más importante y que yo veo en relación con las personas que yo trabajo, la necesidad de Jesús en sus corazones, la falta de Él en sus corazones. Y eso es algo que pienso que es más importante en lo personal y en lo que yo miro, que necesitan más que las cosas materiales. Entonces, yo le pido a Dios que me guíe más para ayudar a las personas en su vida espiritual. Qué bueno, Marta. Eso es. Muy bien. Iris,
Gracias, Marta. Iris, le damos la palabra a Iris, después Ángel, y también fíjense en el chat, Álvaro aporta que somos llamados a compartir el alimento espiritual. Yo creo que Álvaro concuerda con lo que nos comentó Marta. Gracias. Iris. Sí, pastor. Bueno, primero disculpa, ¿verdad? Porque se me cayó el internet de un solo. Está bien, no se preocupe. Bueno, aquí me enseña, ¿verdad? A pedir al Señor que me aumente mi fe, que me la aumente, que me haga fuerte en la fe. Y también me enseña de que yo debo de aprender a despojarme de lo que yo tengo para ayudar a los demás, no solo el sentido espiritual, sino también lo secular, porque en verdad aquí el Señor Jesús me enseña que Él es el dueño de todo, que yo solamente soy una administradora nada más de lo que tengo en esta tierra. Entonces, eso es lo que me enseña el Señor. Y eso es lo que voy a pedir, ¿verdad? Aumento de fe cada día más. Gracias, pastor. Excelente, Iris. Me parece bien de aumentar nuestra fe. Y esa es una oración que yo creo que Jesús siempre va a decir, Dios siempre va a decir que sí, ¿verdad? A esa oración. Bien, Ángel. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Para mí, todo concuerda con lo que los hermanos y usted, pastor, ha mencionado. Es primeramente pedirle en oración, a nuestro Señor que nos active más la fe hacia Él, a buscar primeramente más el reino de Dios, o sea, su reino, pero al mismo tiempo no quedarme con la enseñanza, hermano, sino que tengo que compartir, amar y compartir la palabra de Dios a todos los que los necesitan. Porque recordemos que Dios, se mencionaba anteriormente, que Dios aquí no está por los sanos, por los salvos, sino que por los enfermos espirituales. Yo hago la comparación de esta profesión de evangelizar con la profesión de un médico, porque cuando nosotros necesitamos una ayuda espiritual, a quien recurrimos primeramente es a alguien que vemos haciendo obra de Dios, ¿verdad? Entonces, siempre más que todo, compartir todo lo que aprendamos, enseñarles, si nosotros nos buscan por una necesidad, ayudarles, no cerrarles la mano, como dijo la hermana, sino que extenderla. Y a mí me gusta, les voy a leer un versículo, hermano, Mateo 6:33, donde dice que más primeramente busque el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí dice todo, no hace sección, ahí habla de todo, alimento, salud, habla trabajo, habla todo, pero todo consolidándolo con fe. Qué bueno, Ángel. De acuerdo. Ok, amigos. ¿Cuándo sería un buen momento? Como ya comentaron ustedes, no nos podemos quedar con lo que estudiamos hoy. ¿Cuándo sería un buen momento para compartir esta historia? Yo sugiero, yo mismo voy a responder esta pregunta. Yo sugiero que esto sería una buena pregunta para compartir con alguien que no crea que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí dejando en claro, pues, ¿quién más puede sanar los enfermos, caminar sobre las aguas, multiplicar 5 panes y dos pescados para alimentar a un grupo de 5,000 varones, más, quién sabe, pues todo un estadio lleno de gente casi, ¿verdad? 10, 15, tal vez 20,000 personas, no sabemos cuántas, pero también la parte de cuando Jesús agarra a Pedro, cuando salva a Pedro, está caminando sobre las aguas. Yo creo que sería una buena historia para compartir con un creyente que se siente débil en la fe, que se siente, que se flaquea en la fe, para consolarlos, ¿verdad? Para hacerlos saber que Jesús no abandona a los débiles, ¿verdad? Todos nosotros pasamos por momentos de debilidad, pero Jesús nos salva y sí nos dice en amor, ¿por qué dudan? ¿Por qué dudan? ¿Ok? Pero bueno, son mis sugerencias. Voy a pasar, ya lo puse, 4C, un breve repaso. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien nos puede decir las 4C? ¿Alguien nos puede decir cuáles son las 4 palabras
que empiezan con la letra C. Y mientras... Captar, Sí, listos. Captar, contar, contar, considerar considerar y consolidar. y consolidar. Muy bien. Ok. Solo pasé por alto un comentario de Marcos que en el chat dice, compartir con los compañeros de trabajo o en una actividad podríamos compartir, hermanos. ¿Ok? Excelente, Marcos. Gracias. Ok, y gracias, Iris. Esas son las 4C. Captar, contar, considerar y consolidar. La vez pasada tomamos un minuto para ver el paso de captar. Captar es la introducción, ¿verdad? Debe ser algo interesante, algo relacionado al tema de la historia, ¿ok? Y ese es el paso, amigos, de captar, cuando ustedes pueden ser creativos, cuando ustedes necesitan pensar, pensar en algo que les vaya a llamar la atención de los que están presentes. Hoy quiero tomar un breve, echar un vistazo al paso 2, contar. Um, para este paso simplemente los animamos a pensar en esta situación. ¿Es mejor leer la historia? ¿Y quién lee? ¿Yo? ¿Ellos? ¿Contar la historia en mis propias palabras? ¿En qué situaciones sería mejor leer la historia o que el grupo lo lea? ¿En qué situación sería mejor? ¿Y en qué situaciones sería mejor contar la historia en mis propias palabras? En tus propias palabras, más bien. ¿Alguien quiere opinar? Y piensen en los que estarían presentes. Niños, grandes, nuevos, personas que ya conocen, que no conocen, gente que tiene mucha educación, poca educación, todo esos son factores que hay que considerar, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes? Marta, levanta la mano. Marta. Pues yo considero, profesor, que depende del momento, depende de la situación. Hay momentos que se pueden prestar, como dice en la palabra, para todo el tiempo, ¿no? Entonces, hay momentos donde puede ser algo clave el que tú te introduzcas con una historia personal a veces y tú lo apliques con la palabra, porque yo cotidianamente vivo eso con muchas personas y Dios me ha dado la oportunidad de usar mi testimonio así en breve, pero porque se identifican y como que eso toca el corazón de las personas. Me tocó el lunes precisamente, estuve en una junta con unos, con unas personas que, realtors y personas así, y aunque uno puede verlos así como muy intelectuales, pero también ellos traen mucha necesidad. Entonces se prestó cuando ya se retiraron ah, algunos de ahí de la junta, se quedaron dos mujeres y Dios me dio la bendición y la oportunidad de tocar el corazón de esas mujeres con una palabra que habíamos visto en la mañana, en la palabra de que estuvimos estudiando. Entonces, creo que tiene que ver mucho el momento y la situación en la que tú puedes, porque no iba a sacar la Biblia en ese momento, pero podía manifestar lo que habíamos hecho en la mañana, aplicar la palabra en la mañana. Y yo creo que eso se va, pero también momento que puede haber una reunión en la casa y podemos leer la palabra para que todos participemos. Creo que depende del momento y la situación. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Marta. Hay que entender el momento en que está uno. A veces es una cuestión de tiempo, ¿verdad? Tal vez no hay tal vez no hay media hora para leer toda una historia, hablarla bien con todas estas preguntas. A veces sabemos que, esto tal vez tengo 5 minutos. ¿Qué mensaje les puedo dar en 5 minutos? Pues tal vez no va a ser momento de... Y también hay personas que si no son creyentes todavía, que les choca si sacas tu Biblia y la abres, o bueno, hoy en día gente saca su celular, ¿verdad? Y abre la aplicación. Pero si desde tu propio corazón, cabeza y palabras,
transmites una historia bíblica, a veces hay personas que van a recibir eso muchísimo mejor. ¿Ok? Algunos otros factores serían la edad de los presentes, ¿verdad? Niños pequeñitos, tal vez es mejor leer una Biblia simplificada. Hay Biblias para niños, o es mejor a veces contar la historia. Porque acuérdense que también la comunicación no verbal tiene mucho que ver, ¿verdad? Si yo les miro a los ojos y, bueno, ellos ven mis emociones al contar la historia, eso también es parte de la comunicación. En los días de Jesús solamente tenían la Biblia en la sinagoga, ¿verdad? En los papiros, ¿verdad? Los, ¿cómo les llaman? Los rollos de, o sea, Rollos de no, papel. sí, no tenían la Biblia en casa, no la tenían en el equipo Android o iPhone o lo que tenemos hoy en día. Ok, Álvaro, creo que pidió la palabra. No pidió la palabra, perdón. No, perdón. no. Ok, perdón. Ok, perdón, señor. Ok, amigos, unos comentarios ya antes de concluir. Solo desde hablando de las ventajas, desventajas de leer cuando leemos una historia, no se pierde nada, ¿verdad? Va completita la historia. Y cada palabra en la Biblia es importante. O sea, por eso, si es una reunión organizada, formal, como de la iglesia o de un grupo de estudio, sí, es bueno leer la historia completita. Leyéndola también como que la da autoridad, ¿verdad? Esta es lo que dice la palabra, es lo que dice Dios, no es lo que digo yo, ¿verdad? Como que le da autoridad. También una ventaja de leer la historia es que el grupo puede participar, ¿cierto? El grupo puede leer. Bueno, y aquí en la diapositiva pongo mis ventajas y desventajas, las que sugiero yo. Igual, si yo estoy leyendo, el grupo, si tienen Biblias en la mano o a veces se puede poner el texto bíblico en una hoja impresa o en una pantalla, ¿verdad? En algunas iglesias o en la casa también se puede poner el texto bíblico en la pantalla, en la tele o algo. Tal vez la desventaja de leer la palabra no es tan interactivo. Puede haber vocabulario elevado, como complicado, que leemos palabras y a veces nos quedamos así de, ¿eso qué significa, verdad? Sobre todo, y esto es un comentario personal, amigos, las Biblias que tienen lenguaje anticuado, para mí son más difíciles de entender. Y bueno, en gran parte porque el castellano, el español no es mi primera lengua, ¿verdad? Pero yo creo que hay muchas personas que batallan con lo mismo al leer la palabra de Dios, ¿ok? Bueno, también puede que en un grupo que cada quien tiene una traducción distinta, ¿verdad? Porque existen Distintas, tantas versiones y eso lo hace un poco complicado de, ¿qué versión estamos leyendo? ¿Quién sabe qué? A veces dura más también la lectura, a veces puede ser muy larga, que no es desventaja, pero son factores que hay que tomar en cuenta. Ventajas, desventajas de compartir la palabra en tus propias palabras. Uno capta la atención porque la comunicación es más directa. Te estoy mirando en los ojos para decir lo que traigo en mi corazón y cabeza, que sí es algo que yo leí en la palabra de Dios, que estudié, que preparé, pero también fluye de mí, aunque sí es palabra de Dios. Puede ser más animado, ¿verdad? Con gestos, moviendo las manos, la cara es más animada cuando estamos contando una historia en las propias palabras. Vocabulario es más natural, es más apropiado para los oyentes. Cristo, acuérdense amigos, Cristo enseñaba así, él no tenía nada escrito frente a él, solo en muy pocas ocasiones en los evangelios encontramos a Jesús en
en la sinagoga, ¿verdad? Con algo escrito delante de él. La comunicación oral, amigos, es muy importante. ¿Okay? Desventajas de contar una historia en tus propias palabras. Fácilmente podemos perder detalles, ¿verdad? Porque yo no me acuerdo de cada detallito de la historia. El maestro, el que está enseñando, tiene que estar bien preparado, ¿ok? Y igual, de vez en cuando lo que a mí me sucede es que empiezo a mezclar historias bíblicas. Si traigo 2 o 3 historias bíblicas, puedo confundir los detalles de una historia con los detalles de otra historia. O sea, solo lo menciono para que estén conscientes de estos factores. Si vas a contar una historia en tus propias palabras, qué bien, te felicito. Me parece muy buena idea. Solo que hay que prepararse un poco más de cuando vamos a leer la historia nomás. Okay, creo que Iris y Marta han levantado la mano. Iris primero. Pastor, solamente un comentario. Nos habíamos olvidado de una parte importantísima de la historia de hoy, que el impacto que Jesús provocó en la multitud, porque dice que cuando se fue a Genezaret, dice que la gente le siguió y se regó por todo el lugar, ¿verdad? Y Jesús hacía milagros. Y ahí fue donde Jesús se dio a conocer como el doctor de doctores. Entonces nos habíamos olvidado del impacto que había causado esos milagros de Jesús en la multitud. Sí, tal vez eso debemos tomar en cuenta en nuestra oración de clausura hoy, pidiendo que la palabra produzca el mismo impacto en nosotros, ¿verdad? Gracias, Iris. Muy buen comentario. Marta, ¿verdad? Marta había pedido el micrófono. Pues también añadiendo lo que está hablando la hermana Iris, es importante nuestros hechos, o sea, cómo actuamos, cómo miramos, cómo hablamos, porque la palabra no viene a ser una contienda, porque a veces podemos tener un celo y ponernos en una actitud como defensiva, y eso a veces también la gente como que lo ve muy religioso o lo ve como, pues si así es, ese es el carácter de Cristo. O sea, tenemos que mostrar el amor de Dios en una palabra, en un gesto. Eso a veces habla que 1000 palabras, porque si hablamos muy bonito, pero nuestros hechos son todo lo contrario, la gente no quiere a ese Jesús, no quiere a ese Dios. Pero si hablamos con nuestras palabras, o sea, si estamos hablando de la palabra y estamos también hablando con nuestros hechos en la paciencia, en la humildad, en la generosidad, pues eso es, yo creo, como dice la hermana Iris, es lo que atrajo a la gente de Jesús, ¿no? Porque Jesús era los dos, él daba, pero también daba lo espiritual y daba lo físico. Pienso yo. No, claro que sí. La fe y las obras van de la mano, ¿verdad? Muy bien, amigos. Vamos a terminar. Aquí les pongo la tarea en la pantalla, pero sin duda la vamos a publicar en el grupo de WhatsApp también. Vamos a encargarles otro video de 8 o 10 minutos, igual que los anteriores. Y Lucas capítulo 19, de 1 a 10, versículos de 1 a 10, y luego brincamos a los versículos 29 a 44. ¿Okay? Y también ya les voy a encargar el guión o el borrador para el proyecto final. Llenando ese guión, eso ya es la primera parte del proyecto final. O sea, en ese guión van a elegir su historia y van a empezar a prepararla. No la tienen que llenar ya, pero pueden, bien pueden. No hay nada que impida que empiecen el proyecto. Eso depende de ustedes. Si quieren esperar un tiempo, sobre todo si todo esto es nuevo de las 4C para ustedes y quieren esperar un poco más para
para ver cómo se maneja, está bien, no hay prisa, pero algunos de ustedes me imagino que ya van a empezar tan pronto que lo publico, ¿verdad? Ok, listos. Vamos a orar y después despedirnos. Y si alguien se quiere quedar a hacer alguna pregunta o necesitamos aclarar algo, con confianza lo pueden hacer. Oremos. Gracias, Señor, por todo. Señor Jesús, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Lo Gracias, vimos Señor aquí Jesús. claramente en que alimentas a la multitud Señor. con muy Gracias, poca Padre. comida. Gracias, Señor. Salvas a Pedro caminando sobre el agua y pues sanando a los enfermos, enseñándoles a las personas que estaban como ovejas sin pastor. Señor, ahora pedimos lo que se mencionó. Pedimos que produzcas en nosotros el mismo impacto, los mismos frutos que vimos en la gente de desear alabar tu nombre, desear seguirte. Y Señor, que nosotros tenemos equilibrio de pedir de ti lo físico y por nuestras necesidades terrenales, pero también de ponerle importancia a lo espiritual, a lo eterno. Y también, Señor, que nosotros ayudemos a la gente, a los demás, en los dos aspectos. Comida, ropa, lo que ellos necesiten, y también, Señor, en lo espiritual, hablándoles de su necesidad de recibir el perdón de sus pecados por la fe en ti, Jesús. Pero también, Señor, te doy gracias por este grupo. Que los bendigas en el resto de la semana y que nos permitas volver a juntar el lunes que viene, si es tu voluntad, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, amigos. Muy buena clase.